Para que un país en lo general pueda destacar frente a la competencia mundial se requiere fundamentalmente, no hay de otra, instrucción pública y educación, que platicaré con Benjamín González Ruaro, el presidente, nuestro presidente de la Academia Mexicana de Educación, y digo nuestro presidente porque tengo el honor de participar como miembro de esta academia. Bueno, pues hay una gran diferencia. La instrucción se recibe en las escuelas, en las instituciones públicas. La educación se recibe en casa, amén de que me corrija el propio Benjamín González Ruaro, a quien saludo. Señor presidente, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo y en tu programa, con tu auditorio. Muchas gracias, Carlos. Qué mejor que hablar contigo, que tienes los valores, los principios, el conocimiento, la experiencia dentro de la educación y para hablar de la educación y de la instrucción pública. ¿Estoy en lo correcto en decir que la instrucción se recibe en las escuelas y la educación en casa? Pues mira, desde luego que el proceso de formación de personalidad es un trabajo conjunto entre la escuela y los padres de familia. Entonces, yo creo que aquí lo importante es no entrar en este tipo de discusiones. Lo importante es que el proceso educativo, tanto de la escuela como de la familia, sea coordinado y se lleve a cabo de manera armónica. Y si me permites, Charlie, ya que iniciaste con esta aseveración, comentar que la propuesta que nos está proponiendo la Secretaría de Educación Pública deja fuera a los padres de familia del proceso educativo. Y esto es sumamente grave porque los padres de familia son los primeros interesados y los primeros obligados en la formación de sus hijos, en su educación. Dejarlos fuera de este proceso es además ilegal porque la ley establece cuáles son los actores del proceso educativo: la escuela, los maestros, los alumnos y los padres de familia. La participación de los padres de familia está amparada por la propia ley. Entonces, yo creo que esto que nos está proponiendo la Secretaría de sustituir al niño como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y cambiarlo por un ente que ellos llaman la comunidad, lo que ellos quieran entender por comunidad, dejando fuera a los padres de familia, es sumamente delicado, Carlos. Me llama la atención este cambio conductual en las políticas de gobierno porque si todo se resuelve a mano alzada en plazas y callejuelas, a través de encuestas, ¿por qué no se le pregunta a los padres de familia algo tan sustantivo que es la educación de sus propios hijos? Pero a ver, presidente González Ruaro, siento que el proceso de educación se está degradando. Primero se interrumpen, se suspenden, se cancelan las estancias infantiles, luego viene el cierre de las escuelas de tiempo completo y ahora lo que tú llamas esta propuesta, iniciativa, idea, ocurrencia, como sea, que atenta contra la autonomía de instituciones educativas, no va a haber rechazados, no va a haber reprobados, y algo que a mí me llama mucho la atención, lejos de pensar que se van a cumplir los objetivos de la cuarta T, que yo no sé cuáles sean esos objetivos, es que los niños dejan de ser niños, los maestros dejan de ser maestros, ahora serán líderes sociales, pero que a los jóvenes, a los niños, a nuestros muchachos se les va a enseñar a compartir, no a competir. Yo pregunto, ¿qué vamos a compartir? ¿Mediocridad? ¿Violencia? ¿Qué vamos a compartir, Benjamín? Es de verdad un desorden de conceptos. Si leen ustedes el documento con detenimiento, pueden observar que hay muchas contradicciones en el propio documento. Parece que hubieron varios manos y que en el fondo es un documento excesivo en adjetivos y con pocas análisis de profundidad. En este sentido, se utilizan verbos y palabras bonitas que parezca que van en contra de lo que se había hecho, pero es desconocer la historia de la educación en México, todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha hecho. Los propios filósofos marxistas establecen que la ciencia se construye a partir de lo que se ha hecho, no a partir de nada, no a partir de cero. Y estas personas que están haciendo el programa están pecando de exceso de neologismos y exceso de palabras. Parece ser un show, una puesta en escena
una dramatización. ¿Para qué? Pues para conseguir que en el espacio de las escuelas haya mucha discusión y mucha confrontación. Porque lo que está sucediendo en este momento es que el documento obviamente no fue analizado con maestros, con padres de familia, y empieza a analizarse en las escuelas. Y entonces está surgiendo lo que vemos en el país, una polarización a favor y en contra, no por los contenidos pedagógicos o por la propuesta en sí, sino por cuestiones de carácter ideológico. Entonces se está manchando y se está afectando el proceso educativo en un momento, Carlos, que no deberíamos estar discutiendo esto. En este momento salimos de una crisis de pandemia en todo el mundo. Y en todo el mundo lo que están viendo es cómo recuperan los rezagos que hubieron. En México fueron muy marcados, sobre todo entre los más pobres. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí hubo deserción, porque ahí hubo desaprendizaje. No solamente no se aprendió, se desaprendió. En lugar de que la Secretaría de Educación Pública esté haciendo un diagnóstico y haciendo propuestas serias de recuperación, está presentándonos un programa sin pies ni cabeza. ¿Y dónde quedó el eslogan de primero los pobres? Son los más afectados, los que no tenían conexión, los que no tenían aparatos para subirse a las plataformas. En general son ellos donde hubo deserción y no se les está atendiendo. Entonces creo que aquí hay una gran incongruencia. Segundo, tampoco es oportuno porque un programa nuevo, una reforma como la que pretenden hacer, no se hace en 2 años y medio. O sea, si somos serios, una reforma tarda un sexenio completo y deja tareas para el sexenio que viene. A estas alturas no se va a dar tiempo y más cuando no hay recursos según ellos mismos, porque son los argumentos para cancelar escuelas de tiempo completo, por ejemplo. Y este ataque sistemático a la educación en todos los niveles es preocupante. O sea, la señal que se está mandando es no estudies, porque estudiar entre más estudios es malo. Creo que para un país como el nuestro, del tamaño del nuestro y de lo que pretendemos ser como nación, este tipo de mensajes son muy nocivos para la juventud y para los niños. Benjamín González Ruaro, la pregunta es delicada y supongo la respuesta lo es más aún, pero no voy a cuidar las palabras, aquí hablamos en serio, lo voy a decir tal cual, pero estamos cambiando la instrucción por el adoctrinamiento. Pues el documento que se nos presenta eso pretende ser, por una razón. Se habla de que la educación es un producto de luchas sociales, de enfrentamiento ideológico, religioso, político y empresarial. Así lo menciona. Cuando en México la educación ha sido un factor de unidad nacional. Gracias a la educación hemos consolidado la nación mexicana. Después de la revolución, de las luchas fratricidas que tuvimos en el siglo XIX, la educación, ya desde Vasconcelos, ha sido el factor de unidad nacional. Y aquí se nos pretende dividir nuevamente a partir de la educación, pero además saltándose muchas disposiciones, Carlos, y esto es lo más grave, que ellos mismos han dispuesto. O sea, este gobierno de López Obrador hizo una reforma empezando 2019, donde quita el Consejo Coordinador, el Consejo de Evaluación Educativa, Sí. lo suprime y crean un órgano que se llama Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Y ese organismo tiene un consejo técnico y se dice a partir de ahora cualquier reforma pasará por este consejo técnico, por este organismo y va a consulta a todos los estados. Y en lugar de que sea esta institución que está ahí en Barranca del Muerto, enfrente del Hospital Darío Fernández, Sí. un edificio muy bonito, que no sé qué estén haciendo, no han dicho nada. Y es una dirección, ni siquiera subsecretaría, la que hace esta propuesta. O sea, desde ahí están partiendo muchas ilegalidades. El otro asunto, que es retirar a los papás de la educación de los hijos, va contra la ley. La ley establece claramente que los padres son actores del proceso educativo y se les está expulsando por ingresar a la comunidad, lo que entiendan ellos por comunidad. Esto puede traer demandas legales, amparos, y Sí.
pues alterar el proceso educativo. Entonces, no es momento para hacer estas cosas, deberíamos estar empeñados en recuperar el rezago. Vamos a hacer una pausa, estoy platicando con el presidente de la Academia Mexicana de Educación, Benjamín González Ruaro. Vamos a ver qué proponen, porque está el análisis, está la crítica, están los puntos sustantivos que hay que corregir, qué propone la Academia, qué propone Benjamín González Ruaro. Y además, dos preguntas que le formularé después de la pausa. ¿Entenderá un maestro de primaria, de secundaria, vamos hasta de preparatoria, a nivel medio superior, entenderá qué es neoliberalismo? Digo, porque hay muchos legisladores que no lo saben, ¿eh? Y legislan. Y la segunda pregunta es, ¿dónde está el nacionalismo, el rescate de nuestras raíces, de nuestras culturas, la protección a nuestro medio ambiente, en fin? Vamos a hacer una pausa. Esto va en serio, regresamos. Estás viendo Va en Serio.